Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal, Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este miércoles 18 de diciembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, hemos visto que uno de los políticos que simplemente se ha ido en contra de esta reforma para el Infonavit, reforma de la vivienda, ha sido Ricardo Anaya, quien ha salido en varios espacios a querer simplemente desinformar, quien ya se subió al barco para empezar con este tipo de ataques. Sí, fue TV Azteca. Ya sabemos quién los ordena, ¿verdad? Pero lo dio a conocer Javier Alatorre. Pues simplemente salen a callarle el hocico porque simplemente son puras especulaciones. Y aunque ya se dio a conocer que simplemente se pospuso la decisión para el próximo año, o sea, no falta mucho, salía a celebrarlo Marquito Cortés. Celebro que se haya pospuesto la discusión porque dice que es un atraco para los trabajadores. ¿Qué es lo que argumenta Anaya? En una cosa que se llama subcuenta de vivienda. Ese dinero no es del gobierno, ese es dinero de los ciudadanos, de cada persona que alguna vez ha trabajado o que todavía trabaja, y es de las personas porque de hecho se le descontó de su propio sueldo y el empleador tuvo que poner otra cantidad. Así es como se integra. En algunos casos, si la gente revisa su estado de cuenta, verán pues que quizá tienen 200,000 pesos ahorrados, 800,000 pesos, pero si sumamos el dinero de todas y todos los mexicanos que tenemos una subcuenta de vivienda, suma 2 billones de pesos, con B de bueno. ¿En qué consiste la reforma? Consiste en que modifican el artículo 42 de la ley del Infonavit y le autorizan al gobierno a disponer de esos recursos. Antes, el gobierno solo los podía administrar como quien te cuida tu dinero, como el banco que te cuida tu dinero, pero que no lo puede utilizar. En este caso, con la modificación al artículo 42, se le permite al Infonavit usar ese dinero. Segundo problema, se desaparecen prácticamente los controles al interior del Infonavit. Porque si tú revisas, Manuel, y otra vez, esto lo dice la ley, no es que estemos... Eso es parte de los argumentos que empezó a decir Canallín, tanto en el Senado como en estos espacios. Ante ello, les digo, salió Javier Alatorre con esto. Además de disponer de nuestro dinero, del dinero de los impuestos, ahora el gobierno tiene la mirada puesta en los ahorros del Infonavit. El ahorro de los trabajadores para obtener vivienda. Se lo quieren llevar y es mucho dinero, son 2 billones, es decir, 2 millones de pesos. El Pleno del Senado aprobó reformas a la ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo para que ese instituto pueda construir viviendas a través de una empresa filial. Además, establecerá programas para otorgar acceso a la vivienda a los trabajadores a través de arrendamiento social. Para establecer que la construcción de estas nuevas viviendas, el derechohabiente podrá adquirirla si así lo decide. Se pretende que el Infonavit pueda construir cerca de 2 millones de viviendas de interés social con apoyo de los recursos del Fondo de Vivienda de los Trabajadores, que suman más de 2 billones de pesos. La oposición se manifestó a favor de la construcción de la vivienda, pero en contra de que se disponga de manera discrecional de los recursos privados de los trabajadores, algo que aseguran es totalmente ilegal. El artículo 42 establece que el gobierno, su gobierno, va a disponer, esa es la palabra que usa, del dinero de los trabajadores. Denunciaron que con la reforma la Comisión de Vigilancia tendrá mayor control de parte del gobierno federal, pues se incrementan sus miembros, pero se reducen los de los trabajadores y los del sector empresarial. Como esto es un atraco, no quieren comisión de vigilancia. Se van a fregar 2 billones de pesos de los trabajadores de México. Eso
reforma a la ley de Infonavit están haciendo fregarse 2 billones de pesos. La polémica reforma se turnó a la Cámara de Diputados para su discusión. Con información de Gerardo Segura, Fuerza Informativa Azteca. Como la ven, ya empezaron nuevamente a querer polarizar sobre este tema. Falso que el gobierno de México tomó por asalto al Infonavit. La ley o la reforma a la ley del Infonavit establece que los recursos del Fondo Nacional de Vivienda podrán destinarse a financiar proyectos relacionados con la construcción de vivienda social con acuerdos de su Consejo de Administración. Mantiene la integración tripartita de la Asamblea General y el Consejo de Administración conformado por los representantes del Gobierno de México, trabajadores y personas empleadoras. La integración del Consejo de Administración es tripartita, compuesta por 12 personas, 4 del Gobierno federal, 4 representantes de las personas trabajadoras y 4 representantes de los trabajadores. El Gobierno de México no podrá tomar decisiones unilaterales, deberá consultar al Consejo de Administración. De igual forma, a partir de la aprobación de la ley de reforma de la ley de Infonavit en materia de vivienda, en orientación social, en redes sociales y medios de comunicación, se emprendió una campaña de mentiras. Falso que el gobierno tomó por asalto al Infonavit. Falso que la cuenta personal de vivienda de los trabajadores está en riesgo. Falso que la empresa filial de Infonavit construirá 1 millón de viviendas. Falso que Hacienda no garantizará los recursos del Fondo de Vivienda de Infonavit. Y así es como lanzan este video de Infodemia. Pero también habló al respecto nuestra presidenta y de igual forma el vicecoordinador en la Cámara de Diputados para callar todos estos argumentos. Tras la aprobación en el Senado de la reforma a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit, en medios de comunicación y redes sociales se emprendió una campaña de mentiras y desinformación. 1. Falso que el gobierno de México tomó por asalto al Infonavit. La reforma mantiene a la Asamblea General y al Consejo Administrativo del Infonavit, solamente reduce el número de integrantes de estos órganos, conservando la integración tripartita y la representación paritaria. La Asamblea General estará compuesta por 30 integrantes, 10 representantes de los trabajadores, 10 representantes de los empleadores y 10 representantes del gobierno federal. El Consejo de Administración estará conformado por 12 integrantes, 4 representantes de los trabajadores, 4 representantes de los empleadores y 4 representantes del gobierno federal. 2. Falso que la cuenta personal de vivienda de los trabajadores está en riesgo. El texto de la reforma especifica que en ningún momento implicará el destino de recursos del fondo en beneficio de personas que no sean derechohabientes. Será facultad del Consejo de Administración del Infonavit, compuesto de manera tripartita por representantes del Gobierno de México, de los trabajadores y de los empleadores, decidir sobre las inversiones que realice el instituto y los financiamientos que obtenga. 3. Falso que la empresa filial del Infonavit construirá 1 millón de viviendas. El programa de vivienda y regularización del Gobierno de México contempla la construcción de 1 millón de viviendas a lo largo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, de las cuales 500,000 serán construidas por el Infonavit a través de una empresa filial y las otras 500,000 por la Comisión Nacional de Vivienda CONAVI. 4. Falso que la Secretaría de Hacienda no garantizará los recursos del Fondo de Vivienda del Infonavit. El Infonavit es un organismo de servicio social que administra el Fondo de Vivienda de los Trabajadores de México. Contrario a lo que los comentaristas aseguran, el Fondo de Vivienda es independiente al presupuesto de egresos de la Federación elaborado por la Secretaría de Hacienda. Además, el programa de vivienda y regularización, con el que se construirán 1 millón de viviendas, implicará la inversión federal de 600,000 millones de pesos. Infodemia. Pero está fuerte la oleada por parte de la oposición, ¿verdad? Esto fue lo que salió a decir nuestra presidenta hace un par de días. Número 1. Todas y todos los que tienen sus ahorros en el Infonavit para vivienda están totalmente resguardados. Esta idea que, bueno, no idea, estas publicaciones que sacan unas personas absolutamente irresponsables de que ahora están en
en problemas los ahorros de las y los trabajadores, falso. Están totalmente seguros y eso no va a cambiar. Al contrario, ya presentamos 2 acciones muy importantes de Infonavit para que gente que sigue pagando sus casas ya pueda tener sus escrituras, para que se reduzca la cantidad de dinero que estaban pagando, que cada vez aumentaba más, tanto para aquellos que lo hicieron en cierto periodo como otro periodo. Entonces, se está facilitando a las y los trabajadores el pago de sus viviendas. Y el fondo del Infonavit está seguro. Quien sigue, porque también dijeron que ahora ya Hacienda no iba a garantizar ese fondo, sigue garantizándolo, está en la ley, eso no tiene ningún problema. Hoy lo revisa la Comisión Bancaria y de Valores y Hacienda va a decir exactamente cuáles son las normas y se va a cuidar todo, porque como dan préstamos, pues tienen que tener todas las reglas que tienen los bancos. Entonces, esas normas las define Hacienda. ¿Qué es lo que se está haciendo? Equiparando su estructura orgánica a la del Instituto Mexicano del Seguro Social, que también es un organismo tripartita. El Consejo del Infonavit sigue siendo tripartita, donde participan la patronal o los empleadores, las y los trabajadores a través de su representación sindical y el gobierno. Sin embargo, en el esquema como funcionaba el Infonavit había direcciones al mismo nivel del director general de sindicatos y representaciones de empleadores. Y ahora se está equiparando al Instituto Mexicano del Seguro Social. Las razones de por qué se está haciendo esto es para la propia gobernabilidad. Ahora le llaman gobernanza muy pomposamente a la gobernabilidad de una institución. No, bueno. Pero también de igual forma sale el vicecoordinador en la Cámara de Diputados a hablar sobre este tema. De ser cierto, pues tienen razón de estar preocupadas, pero de no, pues se necesita conocer exactamente cuáles son las implicaciones de esta ley, para lo que agradezco enormemente a Alfonso Ramírez Cuellar, él es vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, que nos acompañe. ¿Cómo estás, diputado? Qué gusto saludarte. Buenas tardes, muchísimas gracias. Pues respaldar lo dicho por nuestra Presidenta de la República. Los fondos de la subcuenta de vivienda están total y absolutamente asegurados. La iniciativa que se discutió el viernes en el Senado contempla los siguientes puntos. Primero, ratifica el carácter tripartita del instituto, es decir, la Asamblea General estará conformada por 10 representantes de los trabajadores, 10 representantes del gobierno y 10 representantes de los empresarios. Segundo, el siguiente órgano en importancia es el Consejo de Administración del Instituto. Aquí también se garantiza que haya proporcionalidad, haya paridad, garantizando el carácter tripartita, porque el gobierno tendrá 4, los trabajadores 4 y los patrones 4 integrantes. Hay algunas modificaciones efectivamente en el Consejo de Vigilancia, pero en los órganos supremos del instituto se mantiene el carácter tripartita. Ahora, el otro tema que ha generado muchísima difusión es el que se refiere a las subcuentas de vivienda. Las subcuentas de vivienda, los créditos para acceder a una vivienda por parte del trabajador se mantienen prácticamente sin ninguna alteración y van a ser dirigidos para pagar la construcción de la vivienda que el trabajador adquiera. Ahí no tenemos en lo absoluto ninguna modificación. Sobre esto, diputado, estamos hablando de 2.4 billones de pesos que tiene el Fondo de Recursos Líquidos. Entonces está diciendo en algunos artículos que este dinero no es del gobierno sino de los trabajadores y que con ello pues tendría el gobierno la disposición absoluta y sin contrapeso de este recurso. No, yo quiero decirle que los 2.4 billones de pesos son el total de los activos que tiene el instituto. Hay una confusión porque solamente el 0.5 del total de los activos se va a usar, como ahora se usa, para los gastos de administración que el instituto y la filial van a desarrollar.
Pero esto no quiere decir, no significa ni nada tiene que ver con las subcuentas de vivienda. Las subcuentas de vivienda son del trabajador y esas se van a usar de manera directa para financiar la construcción de sus propias viviendas. Nada tiene que ver con el 0.55 que viene modificado en la ley. Las subcuentas de vivienda se manejan de manera separada. Se le pagan directamente a las empresas que van a construir las casas y ahí está el descuento del 20% del salario de los trabajadores para cumplir con el financiamiento. Este es un esquema que se va a usar para aquellos trabajadores que tienen hasta 1 a 3 salarios mínimos y que nunca tendrían la posibilidad de poder acceder a un patrimonio inmobiliario. Este es el cambio que existe. Pero la subcuenta de vivienda, el crédito para los trabajadores se mantiene de manera prácticamente sin ninguna modificación y está totalmente resguardado por los esquemas de regulación que tiene el instituto. Entonces, el dinero de la subcuenta sí se utilizaría para la construcción de viviendas. Claro, y además es como se usa ahora. Si usted tiene una cuenta o una subcuenta, como se le llama, de vivienda en el Infonavit, esa subcuenta que es suya se usa para financiar la construcción y la adquisición de la vivienda que se le va a quedar a usted en propiedad. Eso es lo que va a existir, lo que existe hoy, lo que va a existir siempre. No se está hablando de eso en la ley, que no mientan, de eso no se está hablando en la ley. Eso se va a operar de la misma manera como se opera hasta ahora. Lo único que hay es un cambio para que los gastos de administración del instituto tengan una determinación mucho más clara y más contundente. Entonces, diputado, qué bueno que lo aclaras, es muy importante. Y por ejemplo, si alguien quiere utilizar su dinero de las subcuentas, no para construir viviendas, sino algo que está estipulado a través del Infonavit, que es el de remodelar, también puede ser para adquisición de suelo, también puede ser para la ampliación y remodelación de la vivienda. Recordemos que en todo el sexenio Infonavit va a construir 500,000 viviendas, va a ser un porcentaje muy grande de ampliación y mejoramiento, y también pueden otorgarle del dinero de su cuenta de vivienda para la adquisición de un terreno donde pueda construir. En eso no tenemos absolutamente ningún cambio. Lo único que se va a hacer ahora es que el gobierno pondrá suelo otorgado por los propios gobernadores estatales y municipales, tendrá la capacidad de hacer compras consolidadas de material, de bloc, de aluminio, de varilla, de cemento, de tal manera que esto se ponga a disposición de la construcción de la vivienda de aquellas familias que tienen ingresos de 1 a 3 salarios mínimos, para que por fin las familias más pobres tengan la oportunidad de construir una vivienda propia con su subcuenta de vivienda, que es el que servirá para pagar el financiamiento. Si hay otros derechohabientes que tengan más ingresos, también ellos podrán usar su subcuenta de vivienda, como lo hacen en la actualidad, para pagar el crédito que están cobrando cualquier empresa que construye. Pues me parece que queda aclarado, Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de yo creo que ahí están mintiendo las personas que están difundiendo otra información. Quizá la ley, como todas las leyes, puede hacer las minutas puedan ser mejoradas, pero en este caso específico sí es una completa mentira, porque las subcuentas de vivienda, el dinero del ahorro de los trabajadores está total y absolutamente protegido. Y sí. Bueno, pues yo creo que quedó más que claro, ¿verdad? Pero como siempre, la desinformación a todo lo que da por estos medios, y ahora por parte de TV Azteca y el señor Javier Alatorre. Cerradón de hocico. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, vamos a fomentar la cuarta transformación, porque ya estamos en el segundo piso. Y de igual forma, la información está ahí, y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.